Escuela Judicial tiene a su cargo la profesionalización y capacitación de la Judicatura Federal. Pero ¿cómo asegurar que esta formación sea permanente? A través de la difusión jurídica. Sobre ello platicaremos con Karen Silva Mora. Acompáñenme. Comenzamos. Karen Silva Mora estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en Derecho por la Universidad de Harvard, maestra en Política Criminal por la London School of Economics and Political Science, donde fue becaria Chevening. Ha trabajado en la organización feminista X Justicia para las Mujeres, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Su trabajo se ha enfocado en temas de acceso a la justicia, privación de la libertad y el género en el sistema penal. Actualmente, es secretaria técnica de posgrado y publicaciones en la Escuela Federal de Formación Judicial. Karen, muchas gracias por acompañarnos y bienvenida nuevamente a tu programa Escuela Judicial. Al contrario, muchas gracias. Es un gusto para mí estar con ustedes. El gusto es nuestro. Karen, hemos platicado en diversas ocasiones de la relevancia de difundir el conocimiento jurídico, particularmente de democratizarlo. En ese sentido, ¿cómo es que la difusión jurídica en lo específico abona este objetivo? Bueno, creo que primero tendríamos que partir de qué entendemos por democratización de lo jurídico, ¿no? Por supuesto, hablamos de un acceso o una socialización de los conocimientos o de las fuentes de conocimiento y de las investigaciones, no solo para las personas que ya conocen en cierta forma el derecho, o en el caso del Poder Judicial, los propios jueces, magistrados, el personal jurisdiccional, sino también de abrir estos espacios de conocimiento a otras personas para que también aporten a estos nichos, digamos, ¿no? Es decir, no hablarse solamente entre abogados o de magistrado a magistrado, sino que incluso puedan personas desde la academia aportar para que al mismo tiempo esto pueda ser conocido por toda la sociedad, ¿no? Entonces, creo que yo partiría de ahí. Primero, entender precisamente la democratización del conocimiento jurídico como la posibilidad de que más personas puedan acceder a él desde un enfoque mucho más sencillo, poco técnico, digamos, pero también que desde otros sectores se pueda aportar, ¿no? Porque sabemos que también el derecho y la labor jurídica es algo que está como en constante movimiento, en constante cambio. Entonces, si seguimos hablando no solo entre abogados, pues se queda un poco inmóvil, creo yo. Me gustaría mucho, tomando en consideración esta definición que das, me gustaría también preguntarte qué papel entonces puede jugar la sociedad en la construcción del conocimiento jurídico. Me gusta mucho esta visión de que lo jurídico no solamente se da desde la construcción del Poder Judicial o inclusive desde abogadas y abogados, sino que nos incluye a todas, nos incide a todas y a todos. En ese sentido, ¿consideras que la sociedad puede crear también conocimiento jurídico? Pues creo que, más que la sociedad, los problemas o lo que, digamos, el día a día de la sociedad es lo que hace que nazca el derecho, ¿no? Como sabemos, el derecho, aquí siempre hay diversos puntos de vista y eso también tiene que ver con la democratización del conocimiento jurídico sobre si el derecho se queda solo en las leyes y en estrictamente lo que dice la dogmática jurídica, o si se construye también desde un espacio más contextual. Pero creo que justamente ese es el papel de la sociedad en la construcción del conocimiento jurídico. Cómo se desarrollan las dinámicas, cómo se involucran también en el desarrollo de este conocimiento de las leyes, de las decisiones judiciales, etcétera. Hacías mención hace un momento, y permíteme por favor contextualizar también a nuestro público, la Escuela Federal de Formación Judicial es una institución especializada, digamos es una institución de posgrado,
y por lo tanto está dirigido específicamente a la población, a las servidoras y servidores públicos del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, su labor tiene incidencia también en un público que está interesado y que sigue también a la escuela. En ese sentido, ¿cuál es el papel que la difusión jurídica ocupa en la labor cotidiana de la escuela judicial? Pues creo que la escuela judicial ha sido punta de lanza precisamente para romper con este esquema de, como lo mencionabas, de solo dirigirse al personal jurisdiccional, ¿no? A pesar de que, digamos, la función de la escuela judicial como tal, pues está dirigida a personal del Poder Judicial Federal, lo que tratamos desde aquí es romper con este esquema y ser punta de lanza para que no solo las personas que están en el Poder Judicial, digamos, conozcan o, como te decía, se hablen entre ellos, sino que incluso personas de la academia puedan aportar al conocimiento jurídico, que se abran discusiones y que al mismo tiempo esa generación de conocimiento, esos debates, esos análisis puedan ser conocidos por otro sector de la sociedad, ¿no? Que no necesariamente esté involucrado directamente con el Poder Judicial o con el estudio del derecho desde la academia, sino incluso personas que pues simplemente porque les interesa el tema, porque son ciudadanos a quienes como sea les tocan estos temas, ya sea por sus derechos, porque lo quieren conocer, porque simplemente les interesa como ciudadanos. Por supuesto. Pues esa labor es la que la escuela está tratando de hacer, ¿no? Al difundir, y no solo difundir, sino hacer este trabajo de divulgación del conocimiento, y también pues transitando estos esquemas digitales, haciéndolo más disponible para las personas, por supuesto siempre considerando que tenemos pues ahí un margen de oportunidad por la brecha digital, pero pues es lo que se está tratando de hacer desde la escuela, y creo que en ese sentido es punta de lanza, ¿no? Como para romper estas barreras que se han dado de los diálogos que se dan, por supuesto, respecto del conocimiento jurídico. Karen, vamos a una breve pausa. A nuestra audiencia no se desconecten, apenas comenzamos. Estás viendo Escuela Judicial. Estamos hablando con Karen Silva Mora, secretaria técnica de posgrado y publicaciones de la Escuela Federal de Formación Judicial. Karen, hace un momento mencionabas dos cosas que me interesa muchísimo resaltar. La primera, la diferencia entre la difusión y la divulgación. Precisamente la divulgación como un ejercicio extra, déjame plantearlo de esa manera, donde se hace un esfuerzo adicional precisamente para contextualizar los conocimientos, contextualizar los saberes. Otro elemento que mencionabas en el bloque anterior y me gustaría resaltar es precisamente la importancia de diluir estas supuestas parcelas de los saberes y del conocimiento que están muy bien definidas, donde lo jurídico no permite hablar con otras formas de saberes y conocimientos, como por ejemplo la antropología o inclusive el arte. Me gusta mucho resaltar estos dos elementos precisamente para dar paso a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la oferta de difusión que está dando la Escuela Federal de Formación Judicial? Bueno, como difusión, tenemos varias publicaciones programadas durante el año. Principalmente tenemos la revista de la Escuela Federal de Formación Judicial, que antes era el Instituto de la Judicatura Federal. Es la publicación más antigua que tenemos. Estamos... bueno, más de 50 números de la revista ya tenemos, y cada número de la revista, digamos, abarca o atiende un tema que tiene que ver con la coyuntura en particular del momento, ¿no?, en que se esté llevando a cabo, pero al mismo tiempo que pueda ser de interés para las personas, ¿no? Es decir, son temas que
por su relevancia quizás se esté hablando en los poderes judiciales, en la misma corte, pero que también quizá son temas que son de reciente reforma o de reciente creación y que por lo tanto afectan directamente a los ciudadanos. Entonces, la revista es, por un lado, como una de las publicaciones que tenemos recurrentemente en la escuela. Se publica 2 veces al año. Además de la revista, tenemos el Anuario de Derechos Humanos, que, digamos, tiene menos tiempo de ser publicado, pero también, como su nombre lo dice, pues se especializa mucho más en analizar temas y contextos sobre derechos humanos, pero también procuramos que sean ejes temáticos, si bien enfocados a derechos humanos, pero que se especialicen o que se centren en coyunturas o problemáticas pues que en el momento sean relevantes para la ciudadanía. En esta definición temática, ¿nos podrías dar un ejemplo? Claro, en el caso de la revista, por ejemplo, en el pasado, cuando se publicó la reforma laboral, por ejemplo, se dedicó un número entero de la revista, cuyo eje temático fue la reforma laboral desde sus distintas, desde distintos enfoques, ¿no? Y pues, digamos, ahora que hablamos de la democratización y de la socialización del conocimiento, pues procuramos que no sea, si bien ese es el eje temático, procuramos que sea desde los enfoques que, digamos, que los autores decidan, ¿no? Obviamente nuestras publicaciones procuran tener un sello, pues un estándar de calidad más que un sello. Digamos, no para nada buscamos censurar ideas, pero sí buscamos que editorialmente tengan cierta calidad, por lo cual tenemos dictaminaciones ciegas, se sigue una convocatoria, se abre una convocatoria que es abierta al público, no solo a personal jurisdiccional, que incluso estudiantes podrían enviar sus textos, ¿no? Entonces, siempre y cuando se cumpla con los criterios editoriales, tanto de cumplir con el eje temático y otros criterios que tiene la escuela, pues los autores son libres de escribir desde la perspectiva que les interese o del cual sean expertas o expertos. Entonces, pues de esa manera buscamos que de un tema que es coyuntural y que puede ser un poco amplio, general, pues podamos tener distintas perspectivas. Y es bastante interesante que en estas mismas publicaciones convergen ideas tanto de personas que están llevando como tal pues los temas, digamos, en su escritorio, como son jueces y magistrados, o incluso también personal jurisdiccional como secretarios. Por otro lado, también hay académicos aportando al mismo tema, litigantes o abogados fuera del ámbito académico del jurisdiccional, pero que también consideran que tienen algo que aportar sobre el tema por su propia experiencia profesional. Entonces, eso es muy valioso, me parece, que converjan precisamente, ¿no? Estos diálogos entre distintos actores y que al mismo tiempo pues generan ideas que pueden ser transmitidas al público en general y a la ciudadanía, ¿no? Que son los receptores finales de pues de las problemáticas que tratamos de abordar en estas publicaciones. Sin duda alguna, y me gustaría mucho resaltar precisamente que este enfoque participativo que nos estás comentando, pues abona a la perspectiva de difusión que mencionabas en un inicio, ¿no? Precisamente la difusión como un espacio de divulgación, un espacio de diálogo, entre distintos saberes, entre distintos perfiles. Karen, vamos a ir a una breve pausa. Por favor, acompáñenme a ver la reseña de un libro que habla sobre las dificultades que enfrentan los tribunales cuando se trata de probar actos de violencia contra las mujeres. Esta obra la puedes consultar en la biblioteca de la Escuela Judicial. Regresamos. Si aún no sabes qué es la violencia de género y por qué es importante erradicarla, consulta la obra Guía Integral para Mejor Probar la Violencia de Género.
Pobrak expone las conductas más frecuentes de violencia contra las mujeres como abuso verbal y económico, aislamiento, intimidación, amenazas y desprecio. El autor considera que estas conductas pueden realizarse de una manera tan sutil que difícilmente pueden ser probadas ante los tribunales. En muchas ocasiones, señala, el juzgador solo cuenta con el testimonio de la propia víctima. De ahí la utilidad de esta guía, que aborda temas como el interrogatorio, la prueba de violencia, la pericial psicológica y la documental. Consulta esta obra. Está disponible en la Biblioteca Felipe Tena Ramírez de la Escuela Federal de Formación Judicial. Gracias por continuar con nosotros. Karen, la Escuela Federal de Formación Judicial tiene como principal labor, como principal objetivo la profesionalización permanente, la capacitación y sobre todo pues poder seguir incrementando el conocimiento en las y los operadores jurídicos. ¿De qué manera consideras que este esquema de difusión del que nos has venido platicando, particularmente en su dimensión participativa, abona al desarrollo humano de las personas que estamos tratando de capacitar desde la Escuela Federal de Formación Judicial? Bueno, creo que voy a sonar un poco redundante en lo que ya hemos platicado antes, pero creo que precisamente en el momento en el que ya no se hablan entre ellos, ¿no? En el que abrimos, al menos desde la parte de publicaciones, desde la Secretaría Técnica, desde que abrimos el diálogo a no solo el personal jurisdiccional, no solo al ámbito federal, sino a todos aquellos que conocen del tema, que pueden aportar del tema y que pueden abrir un diálogo al respecto, ¿no? Creo que en ese sentido, además de el fomento que hacemos con las invitaciones al personal jurisdiccional para que escriban y aporten y reflexionen quizá desde otros enfoques, no solamente el meramente jurisdiccional que hacen todos los días, pues creo que sí el diálogo con otros actores, con otros sectores que no sean únicamente sus pares dentro del Poder Judicial, contribuye significativamente pues a que digamos esa formación desde el lado humano o no solo humano, sino desde otras perspectivas, ¿no? Social, que no sean solo jurídicas, pues contribuye en gran medida. Y eso no solo para quienes escriben, ¿no? Sino también para los lectores que históricamente, bueno, no históricamente, pero regularmente habían sido personas precisamente del mismo Poder Judicial. Y es algo que en los últimos años la escuela ha estado tratando de hacer, pues que más personas nos lean, ¿no? Y bueno, si estas personas se leen entre ellas mismas solamente, pues creo que los diálogos se quedan cortos, ¿no? Por supuesto. Entonces, pues precisamente la democratización del conocimiento hace que se consideren nuevas perspectivas y en ese sentido creo que el crecimiento pues es importante. Y me haces pensar y recordar, espero que suceda lo mismo con nuestro público, pero ahora que te escucho, en Karl Popper, por ejemplo, ¿no? En la transición hacia una sociedad abierta, en la transición hacia una sociedad del conocimiento, donde precisamente no existen saberes jerarquizados, sino saberes que de manera horizontal dialogan entre ellas. Karen, me gustaría mucho preguntarte, ¿cómo consideras cuáles son las herramientas, qué mecanismos, metodologías podríamos utilizar para transitar de la difusión a la divulgación? Pues en primer lugar, lo que ya se está haciendo desde la escuela, ¿no? No solamente, como su palabra lo dice, difundir y socializar lo que ya existe y lo que ya se sabe y se
discute, sino abrir la convocatoria a más voces. Creo que eso por un lado. Eso la escuela ya lo está haciendo, como lo hemos platicado. Pues creo que también algo que está tratando de hacer la escuela es justamente identificar estos temas que son importantes no solo para los funcionarios judiciales, sino también para la sociedad, ¿no? Cómo la sociedad se ve afectada por ciertos temas coyunturales que si bien, digamos, pasan por el Poder Judicial o por los jueces y magistrados, pues es importante que las personas conozcan de ello, ¿no? Claro. Entonces, al final, pues hacer estas convocatorias abiertas para tratar ciertos temas que son de interés para la ciudadanía, creo que por ahí es un paso, ¿no? Pero por el otro lado, creo que también tenemos un reto todavía en cómo tratar de ciudadanizar un poco más el lenguaje que usamos. Ahí creo que también hemos tratado de avanzar y lo hemos logrado un poco, pero pues sí se requiere de cierto grado de creatividad en el lenguaje para poder transmitirlo de una forma pues mucho más social y ciudadana, y creo que ese es uno de los retos más importantes que tenemos para empezar a divulgar el conocimiento que se genera y generar nuevo conocimiento, pero desde un enfoque y una perspectiva es mucho más sencilla, sin llegar a trivializarlo, ¿no? Por supuesto, y creo que principalmente expresiones artísticas, expresiones pues de la cultura popular también nos pueden permitir transitar hacia este ideal de divulgación. Karen, te agradezco muchísimo que nos hayas permitido platicar contigo, pero sobre todo que nos hayas dado las claves que nos permiten entender esta materia de mejor manera. Al contrario, muchas gracias, un gusto estar aquí. Karen Silva Mora, secretaria técnica de posgrado y publicaciones de la Escuela Federal de Formación Judicial. A nuestro auditorio, gracias por seguirnos. Les dejamos una dosis de nuestra cultura. Esto fue Escuela Judicial. Nos vemos en la próxima. Les saludo desde el Palacio de Iturbide para invitarles a ampliar sus territorios de placer. Esta vez a través de la obra de Yvonne Domenech. Vamos a conocerla. A lo largo de su carrera, Yvonne Domenech ha explorado las posibilidades formales y simbólicas de la perfección armónica de la esfera, porque desde niña estaba fascinada por la filosofía de la armonía del universo, donde la esfera es el símbolo del ser. La pieza monumental, Çiçek, cuyo nombre significa flor en turco, expresa en forma y contenido el culto que Domenech desarrolló sobre estos temas. Su pasión al explorar la geometría la llevó de expresiones realistas y esquematizadas de la figura humana a creaciones abstractas y esféricas. Si observan, sus obras siguen un proceso constructivo de redes y módulos con un patrón central, de forma generalmente pentagonal y piezas en diferentes escalas. Para el artista, lo más importante es que al contemplar sus obras, ante el estímulo de la belleza, podamos abstraernos de nuestros pensamientos cotidianos y en un pequeño fragmento de tiempo lograr cambiar nuestro estado de conciencia. Hasta aquí nuestro recorrido por la obra de Yvonne Domenech, considerada una de las escultoras mexicanas más destacadas de nuestro tiempo.